No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos y bienvenidos a En Contexto, este programa. Estaremos acompañándolos durante hora y 30. Mi compañera Angie Cantillo y yo, Rita Valverde, estaremos comentando las noticias y bueno, también vamos a tener un tema de fondo después de las 10:30 para que estén con nosotros. Invitarlos siempre a que nos escriban a través del 7003-1234, 7003-1234. Llegamos al viernes, Angie. Buenos días. Hola Rita, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia. Pues esperado viernes, pero sí. A disfrutarlo con tranquilidad, eso sí. Sí, porque bueno, muchas inundaciones, árboles caídos, ayer llovió demasiado y parece que el panorama pinta para que el fin de semana también continúen las lluvias, así es que a movilizarse con mucha cautela. Pero bueno, vamos a hacer el repaso de lo que está sucediendo hoy viernes 8 de noviembre a esta hora. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. Árboles caídos e inundaciones, así amanece el país. Luego de las lluvias de las últimas horas a lo largo del país que provocaron múltiples incidentes como caída de árboles, crecida de ríos, viviendas anegadas, entre otros. Según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias, se indica que más de 140 personas se encuentran en albergues para este viernes. Se espera también la llegada de la onda número 45, que junto con el alto contenido de humedad y proximidad de la zona de convergencia intertropical provocará más lluvias, según dice el Instituto Meteorológico Nacional. También hay rutas cerradas, Angie, ustedes también Desde Buena Mañana reportaban bastante de esto, de las que están sufriendo afectaciones, tal como la ruta 32 y la ruta 1. A este momento permanecen cerradas por las precipitaciones la 32 todavía no se La tiene... 32 ya está abierta. Sí, okay, la abrieron hoy en la mañana. Actualizamos la información. La información actualizada es que ya la 32 está abierta. La que sí tenía bastante afectación es la ruta 209, que es la que va de Acosta a Tarbaca. Esa sí tenía 3 puntos con derrumbes, incluso uno de los derrumbes se trajo un poste. Eso por supuesto que va a complicar todavía aún más la apertura de esa ruta, así que mucho atención a esa. Hay varias rutas en Guanacaste, también la de Corralillo, la de Santa Elena, también la de Atillo en Guanacaste, están completamente cerradas. En Guanacaste la situación sí ha sido claramente caótica. Lo preocupante, como decías Rita, es que hoy justo ingresa la onda tropical número 45, lo cual va a traer más lluvias todavía, con unos suelos de por sí ya muy saturados. Sí, eso es lo que hay que tener cuidado. Incluso, Angie, un accidente muy, muy lamentable donde un hombre choca, huye y se tira al río. Esto, bueno, datos que daba la Cruz Roja costarricense en la búsqueda de un hombre quien en apariencia habría colisionado contra un muro, se da la fuga en una calle sin salida y se tira al caudal del río Crecido. Esto ocurrió en barrio Buenavista, en el centro comercial El Pueblo, en San José. Se desconoce la razón todavía por la cual el hombre también habría dejado el carro abandonado y se habría lanzado al río. Esto es, bueno, parte de los accidentes acuáticos que atendió la Cruz Roja costarricense en las últimas horas, y también ríos crecidos. Bueno, el Virilla se creció bastante también, Angie. Sí, de hecho tuvo que cerrarse, el AIA comunicó que cerró una de las plantas debido a la crecida del río Virilla, que tuvo que cerrarse por un tema de seguridad, sobre todo de los funcionarios de la IA, porque en efecto fue demasiado. Las imágenes que veíamos de esto del río Virilla, yo les decía, era como estar viendo cuando las olas en caldera llegaron hasta la carretera, era literal así. Sí, increíble. Sí, de hecho son Alajuelita, el sur de Desamparados, Escazú y parte de Santa Ana, que están sin agua por el cierre de esto en el puente Mulas, que comunicó ayer el ICE. Sí, entonces a tener bastante cuidado
porque las lluvias continúan para el fin de semana. Ya tenemos bastantes inundaciones, suelos saturados, como bien lo decía usted, Angie, y bueno, la humedad y un montón de condiciones que también se juntan en estos días. También un lamentable hecho ayer tras un deslizamiento. Angie, usted tiene más detalles. Creo que es posiblemente, Rita, el saldo más lamentable que tenemos que comentar de momento con respecto a estas lluvias de los últimos días, sobre todo las de ayer jueves, y es el fallecimiento de un niño de apenas 4 años de edad en Cartago. Él estaba durmiendo dentro de su vivienda y un terraplén cayó encima de la casa, específicamente en el cuarto donde estaba durmiendo este niño, y falleció ahí. Su mamá, incluso un tío, intentaron sacarlo de los escombros lo más rápido posible, pero no lo lograron, y se comunicó el fallecimiento de este niño. Vamos a escuchar precisamente lo que nos decía la mamá de este menor. Yo estaba dormida con mi chiquito y yo me levanté a las 2:04 para hacer un café, despertarlo a él y darle, pero fue un cerrar de ojo cuando hubo ese deslizamiento de tierra. Y es cuando yo vi solo que cayó como una rama de un árbol arriba del techo. Cuando yo me fui a asomar donde él estaba aterrado. Yo pedí auxilio, que me ayudaran para sacar a mi niño, pero nadie me ayudaba. Yo y mi tío luché para sacarlo, pero ya él ya no lo miraba yo, que él respiraba. En Contexto, por Extra Radio. Alrededor de las 2:30 de la tarde, esto se presentó este incidente este jueves en el sector de Tres Ríos, en la Unión de Cartago. La Cruz Roja costarricense se presenta al sitio, pero lamentablemente confirman el fallecimiento de este niño de 3 años. Y es que es esto parte de la época, Angie, ese montón de lluvias, terrenos que son muy peligrosos, que sabemos que hay construcciones ahí, que hay casas y que lo mejor sería abandonar. Sin embargo, hay gente que también dice, bueno, no va a pasar nada, y al final lamentablemente pueden pasar este tipo de cosas. Claro, era lo que le comentaba a Rita, es que en serio los suelos ya están muy saturados y no ha dejado de llover. Yo creo que en los últimos 4 días, decía el Instituto Meteorológico, que incluso ayer en Guanacaste, en la zona de Samara, Tenosara, llovió en un día lo que corresponde al total de agua en un mes. Entonces imagínense la dimensión de los aguaceros el día de ayer. Importante, hay zonas, como bien lo decías, Rita, que ya están en riesgo y que las autoridades han pedido a las personas que desalojen. Por favor, háganlo, porque es también otro llamado que hace la Comisión Nacional de Emergencias. Le dicen a la gente que salga, y la gente, que uno entiende, por tratar de cuidar sus bienes, claro, se queda hasta el último minuto, pero quedarse hasta el último minuto puede complicar, triplicar, de hecho, el riesgo de que ocurra algo peor que perder solo algo material, porque al final de cuentas, yo sé que cuesta, es el esfuerzo de todos, las cositas que tenemos en nuestras casas, pero la vida definitivamente es algo que uno no puede recuperar. Eso es así, Angie, y bueno, lo hemos visto múltiples veces. Sin embargo, esto es un llamado para que todas estas personas que viven en estos sitios vulnerables, que acaten las recomendaciones. Y aquí también se da mucho, porque la Comisión Nacional de Emergencias también tiene muchos planes, precisamente esto de evacuación, sitios ya de prevención. Sí, sitios identificados. Las comunidades saben cuáles son, y saben cuáles son los sitios o los síntomas o las señales de alerta para que estas personas puedan salir. Angie, nos vamos a ir hasta Cartago, porque hoy tenemos la inauguración. Buenas noticias hoy en Cartago. Hoy hay muy buenas noticias después de una racha de malas noticias que han tenido más bien los vecinos de Cartago con tantas presas, porque hoy se va a hacer la inauguración del paso a desnivel en Taras, La Lima. En la inauguración va a estar presente, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el ministro de Obras Públicas y Transporte, Mauricio Batalla, pero nuestro compañero Justin Díaz, que se encuentra en el sitio, nos ampliará sobre los detalles de esta inauguración. Buenos días, Justin, ¿nos escuchas? Muy buenos días, correcto. Nos encontramos acá desde el kilómetro 16 y 17 de la Ruta Nacional 2, es decir, en el sector de Taras, en Cartago, donde
los cartagineses han esperado bastante tiempo para poder solucionar un poco este tema de las largas presas que se enfrentan los conductores día con día. Recordemos que la caída del puente de este mismo sector y también la suspensión del servicio de tren, y pues solo ha venido a agravar una situación que han demandado durante mucho tiempo. Entonces nos encontramos a minutos, según nos confirman acá los compañeros de la Casa Presidencial, minutos de que se haga la apertura oficial junto al presidente Chávez. Aquí ya podemos ver varias figuras, vemos al alcalde Mario Redondo, vemos a varias diputaciones de la provincia, y vemos también, como ustedes mencionan, al ministro de Obras Públicas y Transporte, don Mauricio Batalla, junto a sus viceministros, que también tienen bastante influencia precisamente en definir cuáles son estas obras públicas importantes para el país y específicamente para la provincia de Cartago. Se ha visto afectada gravemente en los últimos días en este tema de transporte y movilidad. Así es, Justin, ¿a qué horas está pactada la inauguración? Usted decía ya minutos de iniciar. Correcto. Estaba pactada para las 10 de la mañana, pero bueno, han habido una serie de atrasos, entonces solamente estamos a la espera de la llegada del presidente. Como les comentaba, ya aquí hay otras figuras bastante importantes, pero estamos a minutos de que arranque ya por fin la inauguración oficial, que iniciará con la apertura de la calle, continuará con las palabras de representantes de gobierno y concluirá, de hecho, con una cimarrona. Aquí vemos un grupo de estudiantes con mascaradas, con trompetas, con instrumentos, para concluir con una cimarrona en el lugar. Precisamente, Justin, le quería preguntar por eso, por si habían más personas ahí en el lugar, más allá de las autoridades, y lo pregunto porque en los últimos días la molestia por parte de los cartagineses ha sido enorme, porque salir de Cartago hasta San José duran hasta 2 horas y media, incluso en hora pico. Entonces, me imagino yo que alguno aprovechará para acercarse y hacerles saber la molestia, pero no sé si hay gente o si en definitiva nada más solo los actos protocolarios. En realidad vemos todo un grupo de ingenieros, obviamente encargados de la obra. Vemos también a algunos de los trabajadores que responsables de esto, autoridades de gobierno, como mencionaba, y este grupo de estudiantes. En realidad no ha habido presencia vecinal acá en la zona. Obviamente también hay cuerpo de bomberos, cuerpo de tránsito, encargados de seguridad que no permiten el ingreso de cualquiera. Entonces tal vez por eso es que no se ha visto presencia de los vecinos de la zona, ni reclamando ni celebrando ninguna de las dos posibilidades. Justin, ¿y usted que se desplazó hoy hacia allá, cómo estaba el tránsito y cómo lo ve también a esta hora, que bueno, ya pasó un poco la hora pico de la mañana, donde todo el mundo se desplaza hacia sus trabajos? Hoy es viernes, también eso a veces ayuda un poco a la descongestión más bien, pero hoy, ¿cómo estuvo el tránsito mientras usted se desplazaba hacia allá? En realidad, a nosotros nos parece sorprendente. Andaba con mi compañero Wilber, camarógrafo. El tráfico estuvo pesado. Para movilizarnos de donde está nuestra redacción hasta acá, tardamos aproximadamente hora y media. Entonces, creo que tal vez el sufrimiento que tienen los cartagineses es muy válido, porque realizar ese trayecto casi detenidos en varias zonas, principalmente en la entrada de Ríos, sí puede ser bastante tortuoso pasar 40 minutos en una fila de carros que no se mueve. Entonces el tráfico es pesado, a pesar de ser viernes, a pesar de haberme movilizado a las 8:30, 9 de la mañana, pero esperemos que esta apertura logre tal vez mejorar la condición de los cartagineses, que tienen una molestia sumamente válida. Claro. Bueno, Justin, muchas gracias por el reporte. Usted ya luego traerá más noticias tanto en la edición impresa como en el noticiero de Extra TV Canal 42. Vamos a ver qué sucede con este acto protocolario para la inauguración y también durante los días cómo va descongestionando, ojalá, el tráfico hacia y para San José y hacia Cartago. Claro que sí. Gracias.
Nuestro compañero Justin Díaz del periódico Grupo Extra nos traía todos los detalles sobre esta inauguración del tramo que abarca aproximadamente 1 kilómetro de longitud, incluye un viaducto de 200 metros y 600 metros adicionales de rampas. El diseño de la obra está pensado para optimizar el tránsito de más de 50,000 vehículos diarios. Es que, bueno, es una cantidad de vehículos bastante amplia la que transitan por este sitio, lo que representa una mejora considerable en la infraestructura vial y la conectividad de la zona. Angie, esperemos que esto aligere un poco todas esas presas que los cartagineses deben afrontar todas las mañanas. Definitivamente ahorita creo que es el clamor de los cartagineses. De verdad que, por ejemplo, nosotros que estamos desde buena mañana, no hay día que una persona no nos escriba al WhatsApp para decirnos caos total en todas las salidas de Cartago. A veces uno piensa hasta inhumano pensar de que una persona pasa hasta 4 o 5 horas diarias solo en tránsito para ir y regresar a su casa. Entonces, ojalá que esto aporte algo, sumado a las obras también del puente Bailey Antaras, que esperamos avancen con mayor velocidad. Así es, bueno, esperemos que esto pueda traer el desahogo un poco, al menos a todos estos vecinos de esta zona. Y bueno, siguiendo con temas del Poder Ejecutivo, Angie, es parte de nuestra portada también hoy en el periódico. Dice, ministros suman 98 causas en la Fiscalía. Es el dato que da la Fiscalía General de la República, donde los ministros... Es de hecho, Rita, uno de los gobiernos y por ejemplo en el caso del presidente, con más causas abiertas, en el caso de Rodrigo Chávez y sus ministros. Y aquí sale a relucir de nuevo, y que es algo que leía en las redes sociales, ha comentado mucho la gente por el titular, es de que con razón querían la famosa póliza, ¿se acuerdan? Que fue noticia hace unas semanas de la póliza precisamente para cubrir a ministros y demás cuando ocurrían ese tipo de causas abiertas, causas penales y alrededor. Bueno, hoy traemos este titular en Diario Extra, ojalá ustedes lo puedan leer, sobre cuáles son los principales actos por los que se les investiga precisamente a los ministros. Es una nota de nuestro compañero Daniel Zúñiga, que vamos a ver, entre los ministros, por ejemplo, con más causas está Mario Zamora, ministro de Seguridad, Noy Acosta, ministro de Hacienda, Arnoldo André Tinoco, canciller de la República. Incumplimiento de deberes, vamos a ver, es una de las principales causas. Casi que todos los nombrados tienen 2, 3 causas abiertas por el mismo tema. Prevaricato también. Y vamos a ver, nombramientos ilegales son algunos de los delitos más comunes por los que se le han, de supuestos delitos más comunes por los que se les ha abierto causas a los ministros. Sí, son, 98 causas, como usted bien lo decía, Angie. Parece que entre la que más tiene es la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, que enfrenta un total de 15 causas abiertas en su contra. A pesar de este número elevado de denuncias, todas las causas se encuentran en etapa de investigación y aún no han sido elevadas a juicio. Parte también de esta póliza que el gobierno pretendía contratar era para cubrir, por ejemplo, gastos de abogados por demandas que tuvieran en contra de esos jerarcas, coberturas para quienes incluye el contrato y aún así cambiaron el puesto e incluso ya se retiraron. O sea, iba a poder esta póliza aplicar incluso si dejaban el puesto de ministro o ministra. También abarcaba o pretende que abarque un pago de fianzas impuestas por jueces en el caso de detenciones, gastos de relacionistas públicos para defender la reputación del jerarca, gastos por procesos de extradición, costos de juicios, multas de sanciones civiles, costos por confiscación de activos y de preinvestigaciones e indemnizaciones por violaciones ambientales. Entre otra larga lista de coberturas que pretendía esta. Y me faltó mencionar una de las, creo que viendo aquí los cuadros comparativos, si no me equivoco, doña Ana Catalina Müller, la que más causas abiertas tiene en Fiscalía, ministra de Educación,
con un voto de censura también ya sumado en su carrera, muy cuestionada su labor, pero bueno, son datos que entregó la Fiscalía. Vamos a también, Rita, hablar de otros temas, y es, por ejemplo, que alrededor de 1.600 estudiantes del programa de becas Avancemos podrían perder su ayuda económica. Ojo con esto, si usted tiene este beneficio. ¿Por qué? Bueno, por no haber actualizado sus datos, específicamente el número de cuenta IBAN, que es necesario, por supuesto, para poder depositarles el dinero. Doña Yoleni León, directora ejecutiva de Limas, dice que muchos beneficiarios no se han pronunciado con la información de su cuenta bancaria, lo cual, por supuesto, impide que la institución pueda efectuar de manera correcta las transferencias, a pesar de los esfuerzos de Limas con las llamadas diarias a los estudiantes a través de su call center. La falta de respuesta o los números desactualizados han dificultado el contacto. Ojo, porque con lo que cuesta conseguir una de estas ayudas, sí, y que usted la vaya a perder por tener la información desactualizada, la verdad es que no tiene sentido. Así que vaya de una vez, si usted es de esas personas que tal vez tenga dudas sobre ¿será que yo sí tengo actualizado o no la cuenta IBAN? Bueno, llame al INA, a Lima sería en este caso. Pregunte o acérquese a la oficina más cercana para que pueda tener sus datos actualizados. Sí, muy importante esto, es que, como usted ya bien lo decía, llegar y tener, ya sabemos que hay que presentar un montón de documentos. Sí, que el trámite no es simple. Sí, y que todavía para que sea por una cuestión tan sencilla como acercarse, si tiene alguna duda, mejor llame. Estos montos, por ejemplo, de las becas Avancemos, cubren montos desde los 18,000 hasta los 40,000, según el nivel educativo que curse la persona o el estudiante. Actualmente cuentan con alrededor de 300,000 beneficiarios. Así es que si usted es uno de ellos, mejor llamar y consultar si tienen los datos actualizados para que puedan seguirle brindando esta ayuda económica para que puedan seguir estudiando. Y ahora nos vamos al Congreso, porque ¿qué no ha pasado? Sí, bueno, esta semana y las últimas han estado sucediendo cosas bastante tensas. Ahora tenemos una diputada nueva independiente, liberal, del Partido Liberal Progresista. Doña Katia Cambronero, así es, no pertenece más ya al Partido Liberal Progresista y ahora se convierte en la tercera congresista que se declara independiente en esta legislación. Ella comunicó que tomó esta decisión porque considera que la agrupación ha derivado en una plataforma de cálculos políticos a corto plazo y que gira en torno a la visión única de Eli Feinstein, presidente y fundador del partido. Ustedes conversaron en la mañana con don Eli Feinstein. También con doña Katia. ¿Qué decían ellos dos? Con ambos estuvimos conversando. Don Eli Feinstein dice que él realmente era algo que ya se esperaba. Nos dijo que es una situación que venía compleja desde incluso tan solo unos mesecitos después de que ellos empezaron a laborar en el poder legislativo, y que doña Katia siempre muy aparte de la fracción en general, no solamente don Eli Feinstein como presidente del partido y en algún momento también jefe de fracción, sino que la señora en apariencia trataba de evitar a sus compañeros. Los votos con respecto a algunos proyectos de ley, ella se salía de la línea del partido político, que tenía tal vez algunas inclinaciones más afines con otros partidos políticos, y que ellos incluso, decía don Eli, yo me di cuenta de la renuncia por medio de las redes sociales y los medios de comunicación, porque doña Katia nunca se los comunicó. Ojo, esa es la parte de don Eli. ¿Qué dice doña Katia de su lado? Doña Katia dice que en efecto ella decidió mejor alejarse del partido para seguir con sus ideales, y que no es cierto que ella estaba alejada del partido, y mucho menos es cierto que don Eli en algún momento intentó buscar algún tipo de acercamiento, que nunca lo hubo. Son versiones contrarias. Lo cierto es que, bueno, doña Katia dice, yo ya me fui, no tengo interés en ningún otro partido, voy a seguir independiente. Y don Eli dice, se fue, hay que seguir trabajando. Sí, hablamos de la tercera, porque,
Haciendo un repaso, la congresista, quien era oficialista, María Marta Padilla, ella también se había declarado independiente, era parte del Progreso Social Democrático, del partido de gobierno, y me parece también que Gloria Navas, también que se había declarado diputada independiente, ella renunció al partido Nueva República. Y con esto ahora esta nueva diputada, que es Katia Cambronero, que pertenece al Partido Liberal Progresista, ya son 3 diputadas independientes. 3. Bueno, y esto que yo siento que han sido muy poquitos. Me acuerdo de la legislación anterior, la asamblea anterior, terminamos por ahí de como 5 o 6 independientes por ahí. Me parece que la mayoría, ¿cuál 5 o 6? Acordémonos la salida del conjunto de diputados de Nueva República. Sí, solo ahí habían sido como 6. Sí, uno de los pleitos más marcados. Sí, más polémicos de esa asamblea legislativa. Bueno, esto es muy común, ¿verdad? Este tipo de que ya no comulgan con ciertos ideales de los partidos. También, Angie, bueno, ya vamos acelerando aquí un poquito el paso con las noticias que nos quedan, porque eso es una buena noticia, que la encuesta de la Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEC dice que la canasta básica es más barata que hace un año y los costos de los alimentos básicos en la canasta familiar han disminuido en comparación con octubre del año anterior, 2023. Por ejemplo, una familia de 4 personas gastaba en promedio 230,000 colones mensuales en alimentos básicos el año pasado, mientras que este octubre el gasto se redujo a 225,000 colones. Esto significa un ahorro de unos 5,000 colones por hogar. Esta disminución en los costos se debe principalmente a la caída en precios de tubérculos y cereales, cuyos precios bajaron entre 1,200 y 1,400 respectivamente. Sin embargo, los precios de las hortalizas aumentaron en 2,700 colones y también subieron los costos de la carne de res, pollo respectivamente entre 400 y 832 colones. Entonces, en resumen, la canasta básica un poco más barata que hace un año, en octubre del 2023. Sí, y esto muy importante porque hay mucha gente que dice, es que yo no siento que nos haya bajado el precio de nada o que no sienten el impacto en el bolsillo. Bueno, fíjese también en dónde usted está haciendo las compras. Hay que caminar un poquito. Yo mencionaba que muy útil la herramienta que tiene el Make, comparativa de precios, para usted buscar dónde consigo más barato tal producto. Hay que, como decía mi mamá, hay que caminar y comparar. Sí, muy importante. Aquí, según dice esta encuesta, los precios sí han bajado, específicamente en hortalizas. Angie, ahora sí, bueno, vamos a hacer una introducción a lo que viene, porque vamos a conversar. Hace unos días teníamos aquí una noticia sobre restos de antibióticos que se han detectado en los ríos aquí de la capital. Esto, bueno, es bastante preocupante. Es un tema de salud que nos atañe a todos y últimamente también hemos tenido no solamente en ríos, incluso el agua que llega a nuestras casas. Vamos a conversar de esto, vamos a conversar con doña Luz Chacón, investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Antes vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. En Contexto por Extra Radio. Las noticias más importantes del país y del mundo. Con el profesionalismo que usted ya conoce. También se lo contamos en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Para los que se ponen morados de impotencia o de felicidad. Para los que se ponen rojos de pena o de pasión. Analizamos el fútbol y muchas otras disciplinas de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio.
La información no para. Nosotros tampoco. Extra Radio. En contexto, por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Investigaciones del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica han detectado residuos de antibióticos y bacterias resistentes en los ríos de la capital, lo cual pone en riesgo la salud humana y ambiental. Este problema, asociado a la disposición inadecuada de fármacos y a la contaminación por agroquímicos, podría empeorar la resistencia antimicrobiana con consecuencias graves a nivel global. Además, afecta a los ecosistemas acuáticos, alterando el comportamiento reproductivo de especies como peces y cocodrilos. Nos acompaña vía Zoom doña Luz Chacón. Ella es investigadora de INISA de la Universidad de Costa Rica y nos amplía sobre este informe. Bienvenida, doña Luz, y gracias por acompañarnos. A ver, vamos a ver qué pasa. Buenos días. Sí. ¿Nos escucha bien? Sí, ahí la estamos escuchando bien. Sí, los escucho, pero creo que vamos como un poco la señal atrasada, pero muchas gracias por la invitación. Es posible que tengamos un pequeño delay. Un pequeño delay, pero bueno, vamos solucionando ahí como podamos. Doña Luz, esta investigación indica, arroja un resultado muy preocupante, el haber detectado residuos de antibióticos y resistentes, a bacterias en ríos de la capital. ¿Usted nos puede ampliar específicamente cómo se hizo este estudio y estas conclusiones a las que se llega, específicamente en cuáles ríos y qué tipo de antibióticos se han encontrado? Claro, les voy a comentar un poquito. Nosotros trabajamos en la Universidad de Costa Rica con varios equipos de investigación. Nosotros somos del Instituto de Investigaciones en Salud, pero también tenemos colegas de la Escuela de Química, del Centro de Investigaciones Marinas, de CIMAR, también de SIGRAS, y entonces es una investigación conjunta. Desde el año 2021 nosotros hemos estado analizando a repetición muestras en la zona alta de Coronado, que digamos son los ríos que luego alimentan el río Virilla y alimentan otros sitios importantes, ¿verdad? Entonces hay un río en particular que se llama el río Durazno, que es donde hemos hecho la mayoría de nuestras investigaciones. Hay otras que también las hemos hecho en el río Virilla y se hacen muestreos, ¿verdad? Visitamos el río como en época seca, en época lluviosa, cuando empieza a cambiar de lluvioso a seco, ¿verdad? Que es como ahorita, noviembre, o cuando empiezan las lluvias, que es como en mayo. Y entonces ahí es cuando hemos hecho las determinaciones tanto de antibióticos como buscamos bacterias resistentes a los antibióticos. Y sí, hemos encontrado residuos de antibióticos como doxiciclina y cefotaxima, que son antimicrobianos que se utilizan en el tratamiento tanto de infecciones humanas como animales. Y también hemos encontrado bacterias que son capaces, de sobrevivir a más de 3-4 grupos de antibióticos distintos viviendo en el río. Entonces, sí hemos encontrado en varias de nuestras campañas de muestreo. Claro, ¿cómo es que llegan aquí? O sea, ¿cómo es que hay un mal manejo? ¿Qué está fallando? Esto no es un lugar para que lleguen estos desechos de antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que al final se encuentren o se detecten? En contexto, por Extra Radio. Pueden estar ocurriendo muchas cosas, ¿verdad? Puede, por ejemplo, ser, como se dice, mal manejo de que en las casas estemos consumiendo los antibióticos, pero a veces la gente no termina el tratamiento y luego los descarta, los bota por ahí. Podría ser una fuente. Las otras fuentes son, por ejemplo, medicina veterinaria, que se utilice para tratar enfermedades de animales, o a veces hay antibióticos que se utilizan más bien para prevenir las infecciones, ¿verdad? Entonces está llegando el antibiótico y la verdad es que
Okay. Perdimos un poco de... pero después tenemos que excretarlo, entonces va a estar saliendo de nuevo al ambiente. Lo otro es usar antibióticos en agricultura, ¿verdad? Como los fungicidas, ¿verdad? Al fin y al cabo son antimicrobianos que se utilizan para tratar enfermedades causadas por hongos en plantas. Entonces ahí también estamos usando antibióticos. ¿Qué implicaciones tiene esto para la salud pública? A ver, vamos a ver si nos escuchó la pregunta. Bueno, sí, ¿qué implicaciones tiene para la salud pública? Esto es como así, ¿no? Como que suena y luego se acelera y ya la termino de escuchar bien. Por ejemplo, el tener residuos de antibióticos en el agua hace que las bacterias y los microorganismos en general que vivan en el agua empiecen a enfrentarse a esas sustancias y digamos como que las empiecen a conocer y se vuelven resistentes. Ahora, usted pensaría que haya una bacteria resistente en un río no significa demasiado, pero esas bacterias que están en los ríos pues pueden estarse movilizando y pueden hablar con otras bacterias, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y empezar a transmitir esas formas de resistir a los antimicrobianos a otras que no las tengan. Entonces, cuando usted, no sé, termina yendo a una playa, termina yendo a un río, ¿verdad?, a una poza a disfrutar, y usted se enfrenta con estas bacterias que son resistentes, algunas se las va a llevar en su cuerpo, y esas puede ser que le pasen esos mecanismos de resistencia a las que usted trae, porque en realidad nosotros tenemos muchas bacterias viviendo en nuestro cuerpo, en el intestino viven muchísimas y no nos causan enfermedades ni nada, ¿verdad? Son necesarias para la microbiota. Entonces, si empezamos a tener demasiadas bacterias resistentes, pues van a diseminar, ¿verdad?, a extender esa resistencia a otras como las nuestras, y ahí sí, cuando tengamos una enfermedad que necesite un antibiótico, pues ya no nos va a servir, ya no nos vamos a poder curar con ese antibiótico y van a tener que usar otros y otros, y en algún momento nos vamos a quedar sin opciones. Doña Luz, una pregunta. Hemos tenido este año varias emergencias por contaminación del agua, por ejemplo, y veía en la entrevista que le hicieron nuestros compañeros de Diario Extra que si bien estaban cerca de las fuentes, no directamente en las fuentes que son de consumo, sí estaban muy cerca y que podrían en algún momento llegar a esa agua potable precisamente por medio de lixiviados, por ejemplo. ¿Qué impacto podría tener en la salud de nosotros los seres humanos consumir agua contaminada por antibióticos? Ahí sería como un fenómeno similar a lo que, digamos, a lo que les estoy mencionando. Al estar consumiendo antibióticos, los antibióticos, por ejemplo, se los recetan a usted para curarle una enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el antibiótico es un químico, ¿verdad? No tiene mente, no piensa, no puede saber nada. Entonces, él va a actuar sobre todas las bacterias que tenga usted en su cuerpo, sean buenas o sean malas. Si usted está consumiendo antibióticos continuamente, ese antibiótico va a estar como ejerciendo una presión, ¿verdad? Eso es como cuando usted lo molesta para que haga ejercicio porque ocupa adelgazar, y entonces usted hace ejercicio y adelgaza, ¿verdad? El antibiótico está obligando a las bacterias a volverse resistentes porque les está llegando a cada rato, siempre. Entonces eso genera lo que se llama presión selectiva y hace que su comunidad microbiana se vuelva más resistente. Claro, hay otros efectos de los antibióticos, puede ser, afectan a veces el desarrollo de también otros microorganismos, porque al fin y al cabo lo que usted está dando es una sustancia que lo daña, ¿verdad?, que lo altera, y entonces eso también puede generar ciertos daños a otros niveles. La mayoría, por ejemplo, de los antibióticos para bacterias son solo para bacterias, ¿verdad? Pero hay algunos antibióticos como los que son contra hongos que podrían funcionar también contra células humanas.
Entonces, esos son mucho más tóxicos y ahí por eso es que usted podría tener como consecuencias más graves. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o conocen gente que a veces cuando tiene un hongo en una uña le mandan unas pruebas para el hígado, ¿verdad? Como los tratamientos para los dedos de los hongos de las uñas son tan largos, ¿verdad? Entonces usted tiene que mandar pruebas para el hígado porque puede ser que ese tratamiento le dañe a usted el hígado. Entonces también hay algunos antibióticos que son más tóxicos. Ahora, le preguntaba precisamente lo de los antibióticos en el agua porque me pareció importante. Pero no significa que no le vayan a causar ningún efecto perjudicial. Sí, le decía que justo le preguntaba lo del tema de los antibióticos porque me pareció muy interesante que en el informe ustedes mencionen que nosotros como país no tenemos los mecanismos correctos para eliminar este tipo de contaminación de nuestras fuentes de agua. Si bien sí tenemos algunos tratamientos para residuos orgánicos o sólidos, no tenemos el equipo para poder detectar este tipo de contaminación. Bueno, en realidad como país tenemos como cierta legislación que dice cómo deberíamos descartar los antibióticos, ¿verdad? No necesariamente la aplicamos como se debe, ¿verdad? Se supone que casi que cualquier establecimiento de salud debería recibir medicamentos, no solo antibióticos, para luego disponerlos de una forma apropiada. Entonces, usualmente lo que se hace es que se incineran, ¿verdad? Se queman para que no vayan al ambiente y se destruyan por completo. Y para la detección, lo que ocurre es, los equipos sí son especializados. En el país tenemos, pero tal vez no teníamos tanta conciencia de que era un problema y no habían tantas metodologías, ¿verdad? Como para buscarlos. Entonces, la capacidad para buscarlos y la capacidad para eliminarlos existe. Lo que tal vez es que no lo tenemos tan interiorizado para usar las capacidades que tenemos o aplicar la ley tal como está. Hay otra relación respecto a la información que ustedes daban del informe, y es que otra de las posibles causas que podría hacer que se encuentren residuos de antibióticos en los ríos es la industria farmacéutica. ¿De qué manera? Veterinaria, se me olvidó aquí, industria farmacéutica veterinaria. ¿De qué manera puede esto influir también? Pues bueno, yo le comentaba de que la industria veterinaria es como bien importante también que tome conciencia. En el país, de hecho, estaba revisando, hay un plan nacional de combate de resistencia contra los antimicrobianos, ¿verdad? Y se supone que está incluido el Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que tal vez está como, y a nivel de salud humana, si es obligatorio, por ejemplo, cuando se vende un antimicrobiano, se tiene que hacer con receta. No pasa lo mismo con industria veterinaria. Probablemente ese es uno de los pasos a seguir que tengamos que hacer, ¿verdad? Como regular mejor el uso de antimicrobianos en industria veterinaria, y no solo como para mascotas, ¿verdad? Sino también a esta gran escala con vaquitas y producción animal. Doña Luz, investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Estamos conversando sobre la presencia de residuos de antibióticos en los ríos de San José. Doña Luz, vamos a intentar contactarla vía telefónica para evitar justamente este delay. Entonces, le pedimos si por favor puede estar atenta a su teléfono para poder hacer la conexión de esta manera. Y mientras nos acomodamos, le vamos a comentar, a hacer un repaso también sobre esta información que publicamos acá en Grupo Extra hace unos días sobre el Instituto de Investigaciones de Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica.
apunta a la existencia de residuos de al menos 4 tipos de antibióticos en los ríos de la capital. El problema más grave es que también hallaron bacterias resistentes a los fármacos. Bueno, bien. Ahí tenemos de nuevo a doña Luz, con quien conversamos precisamente sobre este tema que está diciendo Rita. Y doña Luz, yo también le quería consultar, porque ahorita tal vez la gente dice, bueno, ¿y esto qué, verdad? O sea, ¿cómo tal vez sean hallazgos mínimos? No nos debería estar preocupando, pero una cifra alarmante que ustedes daban es que en un futuro hasta 50,000 personas podrían fallecer por enfermedades causadas por estas bacterias mutantes que se están haciendo resistentes precisamente a los antibióticos por nosotros estarlos desechando de manera incorrecta. Exacto, de hecho son 50 millones de personas alrededor del planeta. Sí, se espera que eso ocurra para el 2050, pero para el 2050 no falta nada, faltan 26 años. Entonces realmente es una situación muy, muy preocupante. Se habla de que es como una pandemia silenciosa, porque en realidad esas bacterias empiezan a multiplicar y en principio hasta que no nos enfermamos no nos damos cuenta de los efectos. Y por ejemplo, una de las cosas que ha disparado más la resistencia, y tal vez sí fue un poco justificado, pero es una de esas consecuencias fue la pandemia, porque mucha gente que se enfermó con COVID, ¿verdad? Tal vez superaba el COVID, pero luego se infectaba de alguna bacteria. Y entonces se tuvo que hacer un uso bastante elevado de antibióticos para salvar esas vidas. Pero una de esas consecuencias fue se aumentó la resistencia de los antimicrobianos en ese periodo. Yo me pregunto, esta contaminación que ustedes hallan en los ríos, ¿puede llegar a pasar al agua de consumo o al agua potable? Todo depende de qué tanto se trate el agua, porque en buena teoría el agua recibe como un sistema de cloración, ¿verdad? Que debería eliminar las bacterias que estén viviendo o que hayan entrado en esas fuentes de agua. Entonces, si el acueducto que está administrando su servicio de agua funciona bien, su agua debería llegar libre de bacterias. En principio, pueden llegar si hay fallos en los procesos de cloración, y por supuesto, ¿verdad? Sería como un riesgo. No solo puede ser que le lleguen bacterias que le causen una diarrea, alguna enfermedad, sino también que le lleguen de esas bacterias resistentes que tal vez no le causen una enfermedad visible, pero que sí le van a poder traer consecuencias a la salud. Doña Luz, ¿y cuál sería entonces una solución tal vez un poco más inmediata que podríamos aplicar como país? Entiendo que mucho también el tema de educación hacia nosotros, ¿verdad?, en el desecho de antibióticos, pero no sé si desde las distintas instituciones involucradas podríamos hacer algo. Por ejemplo, si la cloración podría eliminar este tipo de bacterias o hay alguna otra alternativa en el mercado que nos pueda ayudar a hacerlo. No, más bien lo que deberíamos tratar es de disminuir el uso de sustancias que puedan causar resistencia. Por ejemplo, si usted se resfría, no entrar en pánico y ir a que le vendan un antibiótico, que le prescriban un antibiótico, porque usualmente a usted le deberían prescribir un antibiótico si usted está resfriado más de una semana. Un resfrío por un virus que no requiere un tratamiento antimicrobiano se resuelve en 5 o 6 días, eso es lo normal. Lo mismo con las diarreas, tampoco entrar en pánico. Las diarreas usualmente son los microorganismos que las causan, pues resuelven solos y no necesita tomar ningún antimicrobiano. Entonces, una de las soluciones que sí es educación es también como ser muy consciente de las sustancias que usted utiliza, los antibióticos, los desinfectantes, no sé, el insecticida, ¿verdad? Valorar realmente si es necesario, si usted lo está usando bien, porque a veces sí uno como que entra un poco en pánico y usa las cosas como en mayor cantidad o más de lo que lo necesita. Entonces esa es una, igual para los cultivos, ¿verdad? Que eso es otra cosa como país, de empezar a decidir
si de verdad deberíamos estar usando esas cantidades de plaguicidas o si tal vez bajamos un poco la concentración y vamos bajando todo poco a poco y como haciendo tal vez algún efecto como de revertir, ¿verdad? Se supone mucha de la resistencia es reversible, o sea, se mantiene porque usted está presionando esos microorganismos, ¿verdad? Porque siempre están esas moléculas, siempre están esas sustancias empujándolos, porque si no se mueren, entonces necesitan volverse resistentes. Pero en el momento que usted vaya quitando eso, los microorganismos son muy prácticos. Si eso no le está sirviendo, lo va a botar. Entonces esos mecanismos que han adquirido los van a botar y se van otra vez a volver bacterias sensibles que cuando necesitemos usar un antibiótico, ellas se van a morir. Entonces depende mucho de ese abuso que tenemos de estas sustancias. Sí, doña Luz, yo, entiendo de que claramente el mensaje es siempre hacia la gente y de que seamos conscientes de que hay cosas que no estamos haciendo tan bien, pero también dice el estudio que hay amplia información en nuestro país de que tenemos toda una gestión de residuos y la gente, a pesar de que existe toda una política, pues no la sigue. Entonces, también, no sé qué piensa usted, pero dejarle un poco a la conciencia de la gente, ya lo hemos hecho por años y parece que no ha funcionado. No sé si ustedes como centro de estudios o si hay alguna empresa incluso aliada que pueda, no sé, hacer algún tipo de campaña, dar capacitaciones y demás. No, nosotros, digamos, eso tal vez es una siempre de las deudas que tenemos como universidad, ¿verdad? Que generamos información, pero no somos tan buenos divulgándola y creando conciencia. Hay como iniciativas, ¿verdad? Pues de ciertos grupos, de ciertas personas, pero no, ¿qué le digo? No tenemos como una acción concertada nacional, ¿verdad? Para trabajar en eso. Sin embargo, sí hay como muchos esfuerzos aislados en crear conciencia y en mejorar, por ejemplo, estas campañas de recolección de residuos farmacéuticos, ¿verdad? Ya sean antibióticos o otros medicamentos, porque tampoco, o sea, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que los medicamentos que usted tal vez piensa que ni hacen nada, por ejemplo, como el ibuprofeno, que el pobrecito, la gente ya cuando se lo recetan no se siente muy feliz porque piensa que no es nada, pues también puede tener efectos sobre los microorganismos, propiciar porque los está estresando con moléculas extrañas a volverse resistentes, ¿verdad? Entonces, legislación más fuerte, como que nos cobren multas o una cosa así. Eso. Vamos a ver si nos sigue por ahí la comunicación. Bueno, parece que perdimos. Parece que sí. Ahí los compañeros en controles nos indican. Doña Luz. Ahí está, doña Luz, ¿me está escuchando? Sí, perfecto, nunca las dejé escuchar. Ah, bueno, es que nosotros escuchamos ahí como un ruidito, como que se nos quiso ir la llamada. Doña Luz, qué bueno que usted menciona esa parte de las multas, porque es justo también a la otra parte que quería ir. Sí, a veces solo el tema de que haya una sanción económica de por medio, tal vez incentive a que la gente sea más consciente y se prive de estas malas prácticas. Sí, es que somos muy reactivos. Ojalá no tuviéramos que llegar a esos extremos nunca, pero podría ser una opción. Sí, cuando tocan el bolsillo la gente se pone un poco más alerta. Yo me pregunto también, esto es algo que por supuesto no debe estar sucediendo solo en nuestro país. No sé si ustedes han hecho esa comparación o ese análisis de la mirada internacional de qué está sucediendo con los residuos de, por ejemplo, antibióticos en otros países y cómo se está tratando. ¿Hay algún ejemplo, algún modelo que podamos ver? Sí hay información sobre presencia de antibióticos en aguas, digamos, hay muchos modelos, pero tienen que ver, por ejemplo, con mejora en los sistemas de tratamiento de aguas negras, ¿verdad? Con los alcantarillados, y nosotros tenemos serios problemas con nuestros alcantarillados, porque de hecho
Y la mayoría tenemos en nuestras casas tanques sépticos, entonces realmente tampoco tratamos nuestros residuos como pueden tratar en otros países más adelantados, y que son países europeos, por ejemplo, Australia. Son países que trabajan muchísimo en la eliminación de estas sustancias, pero antes de que caigan al río, porque las trabajan, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, nosotros en eso sí estamos bien cortitos. En el tratamiento de las aguas residuales, no solamente en temas de antibióticos, y ya aquí abrimos en sí el tratamiento de agua que hay en el país, que en realidad podríamos decir no es tan avanzado. No, de hecho no lo es, porque hay tenemos algunos esfuerzos, ¿verdad? Está la planta de tratamiento de los Tajos, pero bueno, ustedes saben, esa planta solo está en primera fase, solo hace un tratamiento primario, entonces en realidad no está diseñada para tratar ningún compuesto químico. Entonces, digamos, ahí sí estamos descargando muchísimo. Y los tanques sépticos, pues tampoco. Y también hay que ser de nuevo cuidadoso, porque cuando usted lo vacía, ¿dónde lo tratan? ¿Verdad? Entonces, más bien en un tanque séptico tiene usted acumulada de ese tipo de materiales por años, ¿verdad? Pueden ser años de años. Y uno no sabe, o usted tiene que ser cuidadoso de a quién contrata que le limpie el tanque para que no lo vaya a tirar de nuevo a un río, ¿verdad? Sí, claro. Ya para ir finalizando, doña Luz, ¿se están haciendo, o cómo lo ven ustedes, esfuerzos para mejorar o avanzar en ese sentido, o incluso con todo el tema del tratamiento de residuos, hacia dónde debemos avanzar como país? Yo me imagino, o sea, sí se han hecho. Por ejemplo, sé que el Ministerio de Salud estaba intentando hacer de nuevo unas jornadas para actualizar el plan de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y esto incluía gente del MAC y de otras instancias. Entonces, por lo menos en papel hay algunas iniciativas para enfrentar esta problemática, ¿verdad? Claro que de ponerlo en papel y ejecutarlo puede ser que nos tardemos unos años más. Bueno, doña Luz, muchísimas gracias por habernos ampliado sobre este informe de esta labor que ustedes realizan desde el Instituto de Investigaciones de Salud de la Universidad de Costa Rica. Como usted bien menciona, es importante toda la información que se genera para luego tomar conciencia y aportar a las políticas públicas del país. Así que le agradecemos mucho este espacio y haber compartido con nosotras. Muchas gracias a ustedes también por darnos el espacio. Que tengan bonito día. Igualmente. Gracias, igualmente. Doña Luz Chacón, investigadora del Instituto de Investigaciones de Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica. Son las 10:59 de la mañana. Vamos a ir a un corte comercial. Ya casi regresamos. En Contexto, por Extra Radio. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Te invitamos a un viaje informativo lleno de curiosidades, personajes únicos y buen humor. Tecnología, espectáculos, política y mucho más. Tomemos cafecito, contemos historias y riámonos mucho desde las 3 de la tarde de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. 11 de la mañana, estamos de regreso, viernes 8 de noviembre.
Vamos a conversar sobre una noticia que se dio a conocer estos días, que es que se inaugura ya la temporada de cruceros en el Caribe. Correcto. Porque la llegada de miles de turistas a Limón durante la temporada alta de cruceros está generando un impacto económico significativo en la región caribeña de Costa Rica. Nuestros compañeros desde Buena Mañana conversaban con la alcaldesa Ana Macaya en Limón y ella dijo que la afluencia de visitantes es importante porque estos turistas gastan entre $100 y $150 durante sus estadías y beneficia a diversos sectores locales como artesanos, comerciantes, operadores turísticos y restaurantes. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista. Bueno, es una reactivación económica definitivamente para todos. La temporada de cruceros es la más esperada. La inauguramos hace 2 días con el gran Rotterdam 09, el primogénito de la campaña 2024 esperada de cruceros. Y bueno, hay que felicitar aquí el esfuerzo que hizo Habdeba para sumar muchísimas autoridades, instituciones, pero también el esfuerzo que se hace desde el Consejo Municipal y la Municipalidad de Limón para que más artesanos puedan tener opciones. Están los artesanos que están dentro, digamos, de la capitanía de Habdeba, dentro del puerto, y está también la gente que capitaliza fuera del puerto, y eso es entonces cuando el crucerista se baja, hace un recorrido por el Parque Vargas, se come algo en alguna sodita, prueba un patí, se raspa un copito, y entonces también tiene acceso a conocer artesanía local que hacen personas, madres y jefas de hogar, juventud también, y que eso lo garantiza el Consejo Municipal y la Municipalidad de Limón. Es una tradición que se tiene ya hace 4 años, que se empezó desde la Oficina de la Mujer, y lo que se hace es impulsar precisamente emprendedores y emprendedoras que durante temporadas del año puedan capitalizar esto. Entonces es definitivamente una bendición enorme que la temporada arranque, que lleguen los buques. De hecho estábamos un poquito tristes porque iba a arrancar un poco antes y por las tormentas y demás hubieron unos desvíos, pero bueno, vamos a recibir, si Dios lo permite, 92 barcos. En este caso el Rotterdam tenía alrededor de más de 2,000 tripulantes. Sí, y cada alcaldesa, cada tripulante, cada persona o familia, yo no sé si eso lo midan, de qué manera lo miden, puede dejar en cada vez que se bajan de un crucero, ¿cuánto dinero deja cada uno? Eso hay un cálculo, alguna vez escuché de $100, pero supongo que ahora hay más, ¿o no? Sí, ese es el cálculo más o menos, unos $100, porque bueno, la gente se baja y generalmente consume algo de lo que es local, quieren siempre probar la comida que probablemente investigaron que había, un rice and beans, un rondón, el patí, que es algo muy popular y que casi siempre lo vienen buscando. También buscan mucho lo que es el pambón y siempre quieren llevarse además algo de ropa. Ustedes saben que también la ropa en Limón es muy colorida. Bueno, por ahí estoy viendo que yo ando un dashiki ahí, creo que hay una foto. Eso se llama dashiki. Es una ropa tradicional, colorida. Esto se puede conseguir en Limón. Y entonces en ese sentido, pues por supuesto que la gente se baja y se lleva alguna ropita incluso fresca para la playa. Algunos se preparan porque van a hacer probablemente otro despliegue en otro puerto, entonces de una vez se llevan el atuendo. Entonces sí, alrededor de los $100 a los $150 es lo que deja, sin contar, bueno, ya los cruceros no se quedan, antes se quedaban 2-3 días, hoy no, hoy los cruceros lamentablemente se van el mismo día. Y eso quiere decir entonces que se hacen viajes cortos. Claro. ¿Qué me refiero con viajes cortos? Ahí llega, por ejemplo, alguien que hace tours en Guásimo, en Siquirres, recoge los turistas, los lleva, pero los tiene que traer antes de cierta hora, qué sé yo, 6 de la tarde, 5, que el buque se va a retirar. Puede ser que llegue gente para llevar algunos a Cahuita, a Puerto Viejo, algunos se quedan en el centro de Limón. Ahora que la municipalidad está trabajando con el tema del Fortín, de Playa Bonita y otros sectores, es muy fácil quedarse en el centro y tener una experiencia maravillosa en playa o de vistas. Entonces el distrito Río Blanco es otro que capitaliza muchísimo porque ahí hay canopies y hay aguas termales. Entonces bueno, yo quiero hablar un poquito de eso porque hay gente que dice, es que vienen y los vemos que se van.
sí se están yendo, pero no yéndose de la provincia, sino más bien yéndose a puntos turísticos en la provincia. Doña Ana, eso que usted menciona es súper importante con respecto a la visitación a otras zonas de la provincia, y aquí voy con el tema de infraestructura vial, porque también aquí mencionábamos como buena noticia la ampliación, por ejemplo, del puente que está para viajar hacia Puerto Viejo, porque es de un carril, bueno, era de un carril, y ahí siempre se hacía un congestionamiento vial importante porque es una zona muy visitada precisamente por turistas. Ya ese se amplió a 2 carriles, y hay otros, ¿verdad?, que están trabajando también para la ampliación. ¿Cómo van esos trabajos? Y también lo menciono porque es un impacto positivo, sobre todo si vemos de que los turistas tienen que irse el mismo día, pues más rápido tienen que ser también los traslados de un lugar a otro. Bueno, definitivamente ese puente ha ayudado muchísimo a la fluidez, porque las pegas eran bastante grandes. Y yo les quiero decir, la gente está visitando muchísimo Limón. Usted, por ejemplo, un fin de semana largo quiere meterse en una playa en Limón y usted ve la cantidad de gente que está en Playa Moín, en Bonita, en Cahuita, en Puerto Viejo, en Westfalia. Es que es a lo largo de toda la franja costera que la gente puede empezar a percibir en el Cantón Central y hasta Talamanca, usted ve gente. Entonces sí, el esfuerzo por ese puente es importante. Estamos siempre pendientes del asunto del puente de Penshurst, ¿verdad? Ustedes saben que ahí tiene que venir un cambio para ese puente en cualquier momento, y esa es una situación en la que estamos muy pendientes, porque ese puente es vital para conectar con el Caribe Sur y por ende es vital para que transiten los turistas. Entonces ese es uno de los puentes que ahorita nos preocupa un poco, y bueno, hemos estado en mucho contacto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para ver cuándo lo intervienen, cómo, qué van a hacer y cómo el gobierno local puede ayudar también a articular, porque es muy importante que cuando la gente llegue, si hay cambios de estos, haya buena señalización, si nosotros podemos incluso poner personal, abanderillar, apoyar en todo, ¿verdad? Para que la gente no se pierda, para que cojan bien el camino, no se atrasen y esto fluya con rapidez. En Contexto, por Extra Radio. Era parte de la entrevista que hacían nuestros compañeros de Desde Buena Mañana con la alcaldesa de Limón, Ana Macaya, sobre esta temporada que se inauguró este lunes 4 de noviembre. Algunos, datos importantes, entonces, que están programados 92 arribos a partir de esta semana. Esto se va a mantener por lo menos hasta el mes de abril, y ellos dicen que esperan un aproximado de 200,000 personas, que también la idea es que ellos se involucren, que se muevan también parte de la economía. Bueno, por ahí Habdeba dice que va a tener algunas iniciativas, por ejemplo, las visitas guiadas al puerto, exposiciones fotográficas de la provincia y la promoción de los cantones por cada uno de los gobiernos locales. Entonces, es una noticia muy importante. Esta temporada sin duda la esperan nuestros vecinos y toda la gente de Limón, que esta es una oportunidad para reactivar esta economía que por mucho tiempo durante el año es complicada. Sí, Limón que está tan necesitado, nuestras costas en general que están tan necesitadas de fuente de empleo, definitivamente que esto es una excelente oportunidad. Nos explicaba Ana Macaya que no es solamente el tema del turismo como tal con los cruceros, sino que es toda la economía, por ejemplo, de artesanos que llegan ahí a vender todo lo que hacen, hasta de ropa, porque decía la alcaldesa que los turistas llegan al puerto y ven a todos los limonenses con toda su ropa colorida, ¿verdad?, súper característica de ellos, y que se quieren llevar eso para los otros países que van a visitar. Entonces, la venta de textiles es importante, aparte de todos los restaurantes y demás. Y me parecía muy curioso eso que ella decía, de que ya no se quedan aquí 1 o 2 días, sino que se van el mismo día, pero que sí turistean, como decimos popularmente, por otras partes de Limón, y por eso tocábamos el tema tan importante de una buena infraestructura vial, correcto, precisamente para que estos turistas puedan moverse rápidamente, puedan visitar lo más que puedan y devolverse a sus destinos a tiempo. Así es, con todos los dilemas a veces que tenemos de infraestructura, por dicha no les toca pasar por toda la ruta 32. Desde guarde les tocará ir a Cartago, ¿verdad? Imagínate, puede que
que se queden con dudas de volver. No, yo creo que no los embarcarían en decirles que vayan. No se devuelven a tiempo. Esto, bueno, nos alegra mucho que esta temporada haya ya iniciado y que se mantenga hasta el próximo abril 2025. Estaremos también monitoreando cómo se mueve por allá todo esto en Limón. Y bueno, 11:10 de la mañana, vamos a ir a nuestra sección para recordar. Toda la verdad en tiempo real. Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. Angie, vea qué curioso, porque estamos hablando de Limón y justamente el primer dato que tenemos es de Limón, y es un dato curioso porque data de 1873, hace, bueno, más de 150 años. Dice que la población de Limón estaba formada por 800 personas, en su mayoría afrocaribeños, eso según lo dio a conocer un periódico en este momento, La Gaceta. En 1873 la población de Limón estaba comenzando a consolidarse como un centro urbano en la costa caribeña de Costa Rica, aunque la región aún estaba lejos de tener la importancia que alcanzaría más tarde, especialmente en términos de comercio y desarrollo económico. En este momento Limón era un pequeño pueblo en comparación con otras zonas del país, como por ejemplo San José, pero se encontraba en una zona estratégica para el comercio debido al acceso al Mar Caribe. Limón fue una de las principales zonas donde llegaron los inmigrantes afrocaribeños, principalmente en la década de 1850. A partir de los 70, de 1870, cuando se empezó a construir la línea ferroviaria entre la capital San José y el puerto de Limón. Llegaron cientos de trabajadores de origen jamaiquino y otras islas del Caribe para trabajar en la construcción del ferrocarril. Muy atinado a todo lo que apenas conversábamos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sí voy a trascender las fronteras en este Recordemos. A ver, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos hasta Alemania. Voy a decir este nombre solo una vez, porque no sé cómo me va a salir la pronunciación. A ver. Mientras que en Alemania, en 1985, el físico Wilhelm Röntgen, creo que esa es la pronunciación correcta, bien. realizaba algunos experimentos con electricidad. Imagínense qué tipo de experimentos que terminó descubriendo los rayos X. Wow. El 8 de noviembre de 1985, este físico alemán descubrió accidentalmente los rayos X mientras investigaba los rayos catódicos en un tubo de vacío en su laboratorio. ¿Qué fue lo que él observó? Bueno, que aunque el tubo estaba cubierto, una placa de cristal recubierta con sales de bario se iluminaba, lo que le indicó que había una nueva forma de radiación capaz de atravesar materiales opacos y que estaba ahí presente. Por supuesto que se preguntó, bueno, ¿qué es esto que nunca había visto? Lo intrigó bastante y continuó experimentando y descubrió que estos rayos tenían propiedades únicas, como su capacidad para penetrar objetos y generar imágenes, lo que más tarde le llevaría a identificar y que nombraría los rayos X, que son tan importantes en, por ejemplo, la medicina hoy en día. Se descubrieron por error. Bueno, qué vacilón, sí, porque justamente esto es algo que en la salud, ¿verdad? Nos mandan a hacer placas, estas imágenes de rayos X cuando nos muestran el interior de nuestro cuerpo en diferentes tonos, ¿verdad? Uno ve ahí como una foto en blanco y negro. Pero eso se debe a que los diferentes tejidos absorben diferentes cantidades de radiación. El uso más común de los rayos X es para ver fracturas, cuando tenemos un hueso roto, cuando nos quebramos, pero también se pueden utilizar para las radiografías del tórax, pueden detectar una neumonía, o las mamografías también se utilizan para rayos X de Louvre. Así se pronuncia, no lo sé si bien, pero Louvre. Convirtiéndose en uno de los principales centros culturales del mundo. A esto, aunado a que en 1602 también en Oxford se abre al público la biblioteca
Bodleiana de la Universidad de Oxford, uno de los archivos más importantes de Inglaterra. Y respecto al Museo del Louvre, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo, tiene su origen en un edificio que fue inicialmente una fortaleza construida en 1990 por el rey Felipe II en Francia. Con el paso del tiempo, este museo se transformó en una residencia real y finalmente en un museo público con la Revolución Francesa en 1789, siendo el catalizador decisivo para su apertura al público. En 1793, durante la Revolución Francesa, el gobierno revolucionario decidió abrir una parte significativa de la colección real. Fue un 10 de agosto de 1793 cuando el Louvre se inauguró oficialmente también como Museo Nacional. La idea de crear un museo público refleja los ideales revolucionarios de igualdad y acceso a la cultura para todos los ciudadanos, algo que antes solo era accesible a la nobleza y a la monarquía. Y bueno, entre las obras más importantes está la Mona Lisa, ¿verdad? La famosa Mona Lisa que hay que ir a... Escenario de protestas ambientalistas últimamente. La Gioconda también, como le llaman, la obra más enigmática de memes con ese bendito cuadro. De Da Vinci. Sí. Es cultura general, yo creo, ir a conocerlo. Sí, hay que... Bueno, dicen que se ve muy lejos porque yo no he estado por ahí, pero sí se ve un poquito... Tiene su resguardo, ¿verdad? Sí, me imagino que por lo que ha pasado también. Yo me voy a pasar a Estados Unidos, un poquito más cerca. Más a nuestro continente. Sí. Nos volvemos a América. Exacto. Pero en 1972, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿usted usa Netflix, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, todos yo creo que utilizamos alguna plataforma de pago hoy en día para poder tener acceso a series o a películas. Es como la moda. Incluso la gente ha optado a veces por tener solo plataformas y no tanto ya la televisión como tal, ¿verdad? Es una realidad a nivel mundial. Pero bueno, esa realidad no es que se lo inventó ahorita Netflix, que por ejemplo es la plataforma número 1 de streaming. Eso viene desde 1972 y fue HBO precisamente quien puso la base de lo que hoy conocemos como televisión por paga. En 1972 HBO lanzó un canal donde prometía darle contenido exclusivo a la gente por medio de satélite, de películas, noticias, entretenimiento, por medio de pago. Su ideal era ofrecer precisamente un servicio premium a los hogares, algo completamente nuevo, por supuesto, en esa época, que apenas iba teniendo la televisión por cable. Y HBO ya estaba... Qué curioso que ahora lo de moda sea Netflix y que no haya sido de nuevo HBO quien tomara las riendas de las aplicaciones por pago de streaming. Claro. Porque en ese momento fue HBO y ofrecía contenidos de calidad sin comerciales. Entonces fue lo que marcó un hito en la historia de la televisión y de cómo el público disfrutaba precisamente de la televisión. Sí, es que esto ha ido evolucionando mucho, como usted bien lo señala, Angie, la manera de ver o de entretenimiento, ¿verdad? Y algunas plataformas, creo que sí, la más hace una semana nosotros hablábamos de cómo fue que nació Netflix. Ajá. Y que era justamente de cuando a alguien se le ocurre, cuando íbamos, no sé si vos también lo hiciste, Angie, íbamos al video, alquilábamos las películas, y cuando las devolvíamos, se jalaba la torta cuando se le perdía una película, o cuando uno la devolvía tarde, le cobraban también las multas, sí. Era muy común. Entonces, bueno, dicen nuestros compañeros ya un poco más en lo delincuente que la rebobinaban. Es un poco más ilícito. Sí. Esas prácticas, bueno, ya no, pero sabemos nuestro compañero Kai que del tiempo que le sobraba jugando algún jueguillo en línea o algún juego que tenía solo ese café internet, porque eso pasaba mucho, que los café internet le instalaban a las computadoras un juego específico que solo estaba ahí, entonces uno iba solo a jugar eso.
Yo me acuerdo que yo quería ver videos, pero es que en ese momento no existía una plataforma como tal de videos. Entonces, ¿sabe qué hacía? Yo me ponía a ver imágenes y ponía imágenes de todo. ¿Sabe qué hacía yo? Le decía, yo tenía así en la escuela una compañerita que sí tenía computadora, era millonaria casi. Bueno, sí, es que ya tener una computadora en esos yo le decía, a las 4 voy al café internet, conéctese a Messenger. Y como si no nos hubiéramos visto en todo el día, hablábamos por Messenger, pero tenía que ser a las 4. Qué bueno. Sí. Buenos recuerdos. Yo una vez me encontré una imagen que decía, una vez cerraste sesión en Messenger para nunca más volverla a abrir. Sí. Buenos o recuerdos. Hi-Fi también, por supuesto. ¿Usted lo usó? Por supuesto. Esas imágenes que dejaba uno ahí en el... Los zumbidos. Ay, no. Qué bueno. Tiempos. Ay, sí, es cierto, los temas que uno le podía poner a Hi-Fi, que era, no sabía uno ni qué era, el montón de colores. Me acuerdo que eran unas imágenes animadas, hasta música, sí. O yo no sé si ustedes se acuerdan de en la escuela que a uno le enseñaron a programar la tortuguita. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Tal vez algún compañero en control se acuerde de la tortuguita que en la escuela uno le hacían programar. Micromundos, que usted ponía la tortuguita a subir la montaña, que se hiciera para atrás o que diera una vuelta, decir, eso era todo un mundo. Yo eso no me acuerdo. ¿Cómo que no, Rita? No. Todos pasamos por ahí, por nuestra etapa de programadores. Bueno, es que yo... Sí, era la información. Es que bueno, les voy a dar un dato. ¿Sí? Yo en la escuela nunca recibí computación. No. Sí. No. Bueno, es parte... ¿En dónde vivías, Servi? Bueno, yo vivía en las faldas del volcán Barba. Es preocupante eso. Bueno, es parte del reflejo de la desigualdad que hay. En los centros educativos. Hay muchas... Hace unos días hablábamos del montón de computadoras guardadas que tenía el Ministerio de Educación. Como si no fueran necesarias. Por ejemplo, en su escuela tal vez hubiera llegado alguna. Sí, bueno, no tuve la dicha de esa tortuguita que ustedes mencionan, don Paul. Es que, don Paul, estamos hablando, yo no sé si usted se acuerda de cuando en la escuela, en las clases de cómputo, era programar la tortuguita de Micromundos. Bueno, Paul tampoco tuvo clases de computación, evidentemente. Tuvo que enseñarle a su hijo, ¿no? Ok, te voy a poner mi... No, yo sé que usted en la escuela no tenía... No, mi escuela... No voy a decir nada, mejor. En mis escuelas, porque yo estuve en 3 escuelas... ¿En 3? Se portaba muy mal. No, era muy bien portado. tiene cara de bien portado. Era muy bien portado, le creo. Por favor. No teníamos, o sea, la computadora no existía. Lo más cercano a la tecnología era la máquina de escribir que había en la dirección. Y era una máquina de escribir electrónica. Ya el auge de la computación, el auge de la computación yo la viví ya cuando tenía 15, 16 años, que llegó la primera computadora a la casa, que era ese armatoste enorme, pesado y que... Bueno, pero llegó a la casa. En el colegio, en mi colegio yo sí usé máquinas de escribir. Sí, yo también. Y yo utilicé máquina de escribir Olimpia, de esas que duelen los dedos después de que usted tuviera clase de mecanografía. No el teclado suavecito que tienen ahora, ¿verdad? No, yo aprendí en Olimpia de hierro. Eso que estamos viendo en pantalla, don Paul, para quienes nos ven, y estamos ahí viendo la pantalla de inicio de Micromundos. Yo usé el papá de eso. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Paint. Bueno, Paint, claro, ese sí, ya. Sí, pero no, o sea, el Paint está desde hace años. Yo sé un programa que se llama, yo programé en DOS. Aprendimos a programar en DOS. Yo aprendía un poquito. Y aprendimos, yo trabajaba mucho en Lotus. Ya eso no existe. El Lotus, el Excel se lo trajo abajo. Era el tatarabuelo del Excel. Así que imagínense ustedes. Sí, el tatarabuelo del Excel. Sí, ya vamos a las noticias, bueno, ya dejemos de hablar de los recuerdos del pasado, enfoquémonos en el presente. ¿Qué viene para 2 minutos, 3 minutitos para las noticias, don Paul? ¿Qué viene? Bueno, ¿qué tenemos? Seguimos con lo del asunto de las lluvias. Para hoy se espera la entrada de la onda tropical número 45 al país. Y según el Instituto Meteorológico, y eso lo vamos a ver en detalle en muy pocos minutos, ya en cuestión de 4 minutos con Ana Lucía Zamora,
lo que ha llovido en estos días, que yo no estuve, o sea, pídanle a Dios que yo no me vuelva a ir. Si usted viene llovió en estos últimos días lo equivalente a todo el mes. Wow. En 6 días las lluvias sobrepasaron el promedio del mes de noviembre. Así que, aquí viene el otro asunto. Se espera que va a seguir lloviendo, por lo menos todo lo que resta de la próxima semana. Así que tener mucha precaución porque la situación de las lluvias está, o sea, todos los suelos están saturados en todo el país, los ríos están muy crecidos y esto provoca esta serie de emergencias que tendremos información en Guanacaste, donde hay comunidades aisladas, o sea, no solo inundadas, sino aisladas. Y tenemos también rescates efectivos de gente que, y lo describía ayer Cristian Fallas, hay gente que se niega a salir de sus casas. Y eso es lo más preocupante, porque hay que hacer caso a las órdenes de evacuación y eso es lo más importante. También esta mañana fue reabierto el paso a desnivel ubicado en Taras, ya fue habilitado por fin. Había presas desde horas tempranas. Sí, eso nos comentaban ahora. Ahora lo que va a haber son presas para ir a conocerlo y eso es lo que, bueno, eso es otro cuento. Pero ya por lo menos está habilitado este paso a desnivel que era necesario, muy necesario para llegar al centro de Cartago. También en las últimas horas las intensas lluvias provocaron también un significativo aumento en el caudal del río Irilla y del río Tiribí y esto ha obligado a sacar por horas las plantas potabilizadoras de Tres Ríos y Puente de Mulas, así que habrá gente que, aunque usted no lo crea, con tanta agua les va a faltar el agua. Así que esos son los problemas de estas tremendas inundaciones. Bueno, mucha prevención para este fin de semana. Continúan las lluvias. Hagan caso a las autoridades. Por favor. Ya casi 2 minutos para que ustedes puedan sintonizar las noticias por Extra TV Canal 42. Nos vamos y que pasen un bonito fin de semana. Ya empezó la lluvia otra vez. Ya empezó la lluvia. Cuidado. Que la pasen bien. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.